El 9 de mayo de 2026, el presidente ruso Vladimir Putin se paró en la Plaza Roja para conmemorar el Día de la Victoria, que es posiblemente la fecha más sagrada en el calendario político de Rusia. Pero la celebración del 81 aniversario de la derrota de la Alemania nazi fue muy diferente a la de años anteriores. Para Putin, este desfile ha sido menos una conmemoración y más una oportunidad para mostrarle al mundo el poder militar y el alcance geopolítico de Rusia. La última parte fue importante porque la lista de invitados se creó para mostrar qué países todavía estaban alineados con Rusia. Este año, la respuesta fue prácticamente nadie. El desfile en sí duró solo 45 minutos. No hubo tanques, ni lanzadores de misiles, ni blindados pesados rodando sobre los adoquines. En cambio, el desfile fue estrictamente sobre soldados de Rusia, marchando junto a nada menos que soldados de Corea del Norte. Y la lista de jefes de Estado extranjeros que asistieron también se redujo. Solo el rey malasio, Sultán Ibrahim Iskandar, el presidente laosiano Tonglun Sisulid, el presidente de Kazajistán Kassym-Jomart Tokayev, el presidente de Uzbekistán Shavkat Mirziyoyev y el líder autoritario de Bielorrusia Alexander Lukashenko asistieron a las festividades en la capital rusa. Mientras tanto, el primer ministro Robert Fico de Eslovaquia, un miembro de la Unión Europea, visitó el monumento al soldado desconocido, ubicado justo afuera del Kremlin, en lugar de asistir a las festividades en la Plaza Roja. Tan solo 3 años antes, en 2023, los 5 presidentes de Asia Central habían viajado a Moscú para estar junto a Putin. Lo hicieron de nuevo en 2024 y otra vez en 2025. En 2026, el primer ministro armenio avisó a Putin un mes antes que no asistiría porque estaba ocupado haciendo campaña en su país. Esos lugares vacíos junto a Putin cuentan en silencio una historia que el Kremlin no quiere mostrar. Mientras el mundo observa el frente en Ucrania, una catástrofe más silenciosa y lenta ha surgido a espaldas de Rusia. Un país tras otro, desde el Cáucaso hasta Asia Central y los Balcanes, se está alejando. La alianza que Rusia pasó 30 años construyendo se está desmoronando. Así es como Putin está perdiendo a sus últimos aliados y por qué Moscú está empezando a entrar en pánico. Empecemos con Armenia, porque Armenia es la traición que Moscú nunca vio venir. Durante décadas, Armenia estuvo tan cerca de Rusia como un país podía estarlo. Alojaba una base militar rusa y dependía de Moscú para su seguridad. También pertenecía a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, o CSTO, que era la respuesta de Rusia a la OTAN. Su energía, su comercio, su propia supervivencia parecían estar ligados al Kremlin. Si Rusia tenía un aliado genuino en el sur del Cáucaso, era Ereván. Luego llegó 2023. Durante años, Armenia había contado con Rusia para protegerla en su largo enfrentamiento con la vecina Azerbaiyán por la disputada región de Nagorno-Karabaj. Las fuerzas de paz rusas estaban en la región para ese propósito, pero cuando Azerbaiyán lanzó su ofensiva y tomó el territorio, no hicieron nada. Para millones de armenios, esto pareció un abandono y contradijo los acuerdos que Armenia firmó con Rusia tras independizarse. Ese fue el punto de quiebre. Por eso Armenia decidió tomar otro rumbo. En febrero de 2024, Ereván congeló su participación en la OTSC, la alianza que se suponía sería su escudo. Nota la terminología. ¿Congeló? Armenia no ha roto formalmente el tratado, pero dejó de presentarse, dejó de pagar su parte en el financiamiento y, lo peor de todo, dejó de fingir que la alianza significa algo. El primer ministro Nikol Pashinyan comenzó a voltear hacia Occidente, hacia la Unión Europea y Estados Unidos. Empezó a comprar armas a Francia e India en lugar de Rusia. Y en 2026 empezó a buscar otras alianzas para la defensa militar. Armenia fue anfitriona de la cumbre de la Comunidad Política Europea en Ereván. Docenas de líderes europeos volaron hasta ahí. Entre ellos estaban el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el primer presidente ucraniano en pisar Armenia en 24 años. Así que Armenia, que podría decirse que era un antiguo estado cliente de Rusia, le tendió la alfombra roja al líder que Rusia está tratando de destruir. La cumbre también fue clave en el acercamiento de Armenia hacia Occidente, ya que Pashinyan prometió que negociaría la exención de visado entre Armenia y la Unión Europea en tan solo 2 años. Días después, Pashinyan se saltó el desfile del Día de la Victoria en Moscú. Funcionarios rusos acusaron a Armenia de permitir declaraciones antirrusas y actuar contra el espíritu de sus relaciones. Putin sugirió que Armenia hiciera un referéndum sobre su futuro europeo y luego comparó a Armenia con Ucrania, recordando que la guerra en Ucrania, según él, inició cuando Kiev intentó unirse a la Unión Europea. Fue menos un consejo que una amenaza.
Pero esto es lo que más debería preocupar a Moscú. A finales de mayo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Ereván y junto al ministro de Relaciones Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, firmó una carta sobre la Asociación Estratégica Integral entre Estados Unidos y Armenia. Esto inició un marco para un acuerdo sobre algo llamado la Ruta Trump para la Paz y Prosperidad Internacional, o TRIP. Básicamente, esto sería un corredor de tránsito que pasaría tanto por Armenia como por Azerbaiyán, formando la base para un acuerdo de paz entre ambas naciones, algo que Rusia no ha logrado gestionar en una década. Aún peor, TRIP también da prioridad a proyectos que procesan y exportan mineral extraído en Armenia dentro del país, en lugar de enviarlo a China. Esto podría cortar tanto a Rusia como a China de recursos valiosos y darle a la OTAN acceso a infraestructura de transporte vital que conecta Asia Central y Europa. De un solo golpe, Rusia perdió no solo a un aliado, sino también parte de su control sobre el Cáucaso, acceso a minerales y parte de su capacidad para transportar mercancías a través de Asia Central, o al menos dictar a dónde van esas mercancías. Pero si Armenia es su aliado que se fue, Kazajistán está casi completamente fuera del control de Moscú. Kazajistán, el país más grande de Asia Central, comparte la frontera terrestre continua más larga del mundo con Rusia. Como parte de la antigua Unión Soviética, también tiene una gran población de origen ruso en el norte. Y ese último punto es al que los nacionalistas rusos empiezan a señalar cuando cuestionan si un vecino realmente merece ser independiente, como sucedió con Ucrania en la década pasada. Y desde 2022 esas voces se han hecho más fuertes, cuestionando abiertamente las fronteras de Kazajistán y su derecho a existir como un estado soberano. Tokayev de Kazajistán ha logrado uno de los equilibrios más delicados en la geopolítica actual. Él no ha roto con Moscú, sigue reuniéndose con Putin y mantiene a Rusia como el principal socio del país en importaciones. Pero esa cifra solo corresponde a las importaciones. Tokayev, por su parte, ha rechazado discretamente seguir al Kremlin al abismo. Kazajistán nunca ha reconocido las repúblicas títeres de Rusia en el este de Ucrania, citando el derecho internacional. Rechazó una integración militar más profunda bajo la OTSC y ha trabajado cuidadosamente para evitar convertirse en una gran vía de escape para que Rusia eluda las sanciones occidentales. El comercio de exportación de Kazajistán se centra en China e Italia. Al mismo tiempo, el país ha intentado estrechar lazos con Turquía, firmando un acuerdo en 2022 para ensamblar drones turcos bajo licencia. El país también introdujo el Taimas 8X-8 en el otoño de 2025, un IFC que combina diseños turcos y chinos, evitando completamente a Rusia como proveedor militar. El presidente de la Asociación de Empresas de la Industria de Defensa de Kazajistán, que supervisa el complejo militar del país, afirmó que los estándares de la OTAN son más modernos y seguros. Y también está la postura geopolítica, donde en una reunión de 2023 con Putin y otros funcionarios rusos importantes, Tokayev pronunció intencionadamente parte de su discurso en kazajo en lugar del tradicional ruso. En respuesta a todo esto, Rusia detuvo abruptamente el flujo de petróleo kazajo a Alemania a través de la rama norte del oleoducto Druzhba. Esta ruta abastecía la refinería Schuld, estratégica y proveedora de combustible para Berlín y alrededores. Moscú lo atribuyó a vagas razones técnicas que casi nadie creyó. Alemania tenía opciones alternativas de suministro disponibles, pero la medida generó preocupación para la refinería Schuld. Kazajistán no cuenta con infraestructura para transportar petróleo por sí solo. El mensaje era claro: si nos desafías, podemos perjudicarte. Pero aquí está el giro. Ahora la influencia es mutua. Un tribunal en el Centro Financiero Internacional de Astana permitió que Naftogaz persiguiera unos $1.400 millones en activos de Gazprom. Fue la primera vez que un tribunal extranjero autorizó públicamente la ejecución de ese laudo arbitral en otro país. Para ser justos, el gobierno de Kazajistán se distanció y su Ministerio de Justicia aseguró que no haría cumplir el fallo, llamando a ese tribunal extraterritorial. Satakyev no está a punto de declarar una guerra abierta contra Moscú, pero deténganse en el hecho de que ese fallo ocurrió en primer lugar. Hace años era impensable que un tribunal de un estado aliado de Rusia apoyara a Ucrania contra Gazprom. Luego está Azerbaiyán, que en teoría tenía motivos para seguir siendo amigable con Moscú. El punto de inflexión aquí comenzó el día de Navidad de 2024. El vuelo Hosara 28 1243 de Aerolíneas de Azerbaiyán, un jet de pasajeros Embraer que volaba de Bakú a la ciudad rusa de Grozny, sufrió una avería en pleno vuelo y se estrelló cerca de Aktau, en Kazajistán, matando a 38 pasajeros. La causa, según funcionarios azerbaiyanos y un creciente cúmulo de pruebas, fue el impacto accidental de un misil ruso tierra-aire.
El misil fue lanzado durante una operación para interceptar drones en Grozny y explotó cerca de la aeronave. Se informó que al avión dañado le negaron aterrizar en Rusia y fue enviado a cruzar el mar Caspio, donde se estrelló. El presidente azerbaiyano Ilham Aliyev acusó a Rusia de derribar el avión y luego tratar de encubrirlo durante días. Exigió una disculpa, el reconocimiento de la culpa y el castigo para los responsables. Por casi un año, Moscú evitó los reclamos y Putin mostró pesar y disculpas vagas, pero no asumió la responsabilidad. Eso fue hasta octubre de 2025, cuando Putin finalmente admitió en una reunión cara a cara con Aliyev que las defensas aéreas rusas tenían la culpa. Para entonces la relación ya estaba dañada. Pero eso fue solo el comienzo. En junio de 2025, las fuerzas de seguridad rusas allanaron las casas de azerbaiyanos étnicos en la ciudad de Ekaterimburgo, deteniendo a unas 50 personas en relación con casos de asesinato de hace décadas. 2 personas murieron bajo custodia. Familias y grupos de derechos humanos denunciaron tortura con golpizas y descargas eléctricas. Rusia negó irregularidades y atribuyó una muerte a insuficiencia cardíaca. Azerbaiyán canceló eventos culturales rusos en todo el país. Se retiró de una reunión parlamentaria planeada en Moscú. Y eso fue lo que hizo. Algo casi inaudito para un supuesto socio del Kremlin. La policía azerbaiyana allanó las oficinas de Sputnik en Bakú, el medio de propaganda estatal ruso, detuvo a sus periodistas y acusó a algunos de ellos de ser agentes encubiertos de la inteligencia rusa. Azerbaiyán apoyó la integridad territorial de Kiev, brindó ayuda humanitaria y energética y recibió a Zelensky para tratar temas de seguridad y energía. Mientras Europa reduce su dependencia del gas ruso, Azerbaiyán se vuelve clave en los corredores energéticos que llevan recursos de Asia Central y el Caspio a Europa. Estas rutas evitan completamente a Rusia, algo que anteriormente Rusia utilizaba como palanca en la región. Desde aquí, necesitamos movernos hacia el oeste. Pero antes de eso, asegúrate de estar suscrito a El Show Militar. Hacemos videos diarios que siguen las noticias en geopolítica. De regreso a las alianzas fallidas de Rusia. El primer país occidental que visitaremos es Moldavia. Durante décadas, el lémur de Rusia en Moldavia fue Transnistria, una franja separatista en la frontera con Ucrania, ocupada por tropas rusas desde los 90 y apoyada por Moscú desde entonces. El conflicto congelado dio al Kremlin una base permanente y mantuvo a Moldavia desestabilizada y alejada de Occidente. Moldavia busca cerrar capítulos para unirse a la Unión Europea, pero la Unión Europea desconfía de países sin control total de su territorio. Por ejemplo, Chipre se unió a la Unión Europea, pero la ley de la Unión Europea no rige en el norte ocupado por Turquía. La Unión Europea antes propuso a Moldavia el mismo modelo, pero ahora podría exigir resolver el conflicto en Transnistria antes de seguir las negociaciones de adhesión. Así que Moldavia cambió las reglas. En vez de negociaciones interminables sobre el estatus especial de Transnistria, el gobierno en Chisinau ha optado por una estrategia discreta de reintegración. Quitó los privilegios fiscales y aduaneros de las empresas de Transnistria e integró la región al sistema económico y legal de Moldavia. Y la Unión Europea está respaldando este enfoque. Kaja Kallas, jefa de política exterior de la Unión Europea, afirmó que la retirada de tropas rusas de Transnistria debe ser una de las exigencias de Europa a Moscú. Para el Kremlin, esto es un desastre a cámara lenta. Funcionarios moldavos y europeos acusaron a Rusia de intentar interferir en las elecciones parlamentarias de Moldavia de 2025, así que la presidenta proeuropea Maya Sandu y sus aliados se mantuvieron firmes. Moscú volvió a su estrategia de intentar ejercer presión sobre los países a través de la demografía. Así que Putin firmó un decreto que facilita mucho a los residentes de Transnistria obtener pasaportes rusos, eliminando los requisitos habituales de residencia, idioma e historia. Es una táctica que Rusia ha usado antes en Ucrania, ocupada y en las regiones separatistas de Georgia. Fabrican ciudadanos, luego reclaman el derecho de protegerlos y envían tropas. Pero esta vez hay otro objetivo en juego. El presidente de Moldavia advirtió que el propósito más probable de la nueva ola de pasaportización masiva no es la protección, sino el reclutamiento. Como ciudadanos rusos, los transnistrios podrían ser incorporados al sistema ruso de conscripción y enviados a la guerra en Ucrania. Y eso podría no ser algo que los ciudadanos de ahí realmente quieran. De hecho, no existe ni una sola encuesta confiable sobre la opinión de la población respecto a la guerra y la posibilidad de unirse a ella. La última encuesta, hecha en 2016 por una encuestadora prorrusa, preguntó sobre unirse a la Federación Rusa, es decir, a Rusia. En esa encuesta, la población estaba abrumadoramente a favor de Rusia. Pero según Carnegie, cuando los transnistrios realmente pueden votar en las elecciones moldavas, lo hacen por partidos pro-Unión Europea.
Así que ni siquiera hay un consenso sobre hacia dónde quiere ir la región geopolíticamente. Eso probablemente significa que hay mucho menos apoyo para ir a la guerra en Ucrania, lo que significaría que todos esos esfuerzos de Rusia serían en vano. Y, sin embargo, el hecho de que siquiera intente esas tácticas significa que está buscando desesperadamente una forma de evitar enviar a su población más valiosa al conflicto, es decir, a la gente de las grandes ciudades que ha estado protegida de los efectos de la guerra. Finalmente, hay dos amigos que Rusia tenía dentro de Europa que le han permitido influir directa o indirectamente en la economía y la geopolítica del continente: Hungría y Serbia. Hungría era quizá el gobierno favorito de Putin en la Unión Europea. Bajo el primer ministro Viktor Orbán, Budapest retrasó las sanciones, bloqueó la ayuda a Ucrania y señaló a Bruselas en lugar de Moscú. Cada vez que la OTAN o la Unión Europea intentaban votar, Hungría era un veto seguro para cualquier cosa relacionada con Rusia, retrasando proyectos, sino deteniéndolos por completo. Esa era terminó. En abril de 2026, Orbán perdió después de 16 años en el poder, cuando su partido Fidesz fue derrotado por el partido TISA de Péter Magyar, y Magyar asumió el cargo en mayo. Su gobierno pronto guió a Hungría de vuelta a la corriente principal europea. Retiró las objeciones al paquete financiero de la Unión Europea para Ucrania y convocó al embajador ruso tras ataques en zonas húngaras del oeste de Ucrania. Magyar declaró la guerra a la corrupción, enfocándose en los sistemas usados por el anterior gobierno de Orbán. Incluso tomó medidas para reemplazar al presidente del país, designado durante el mandato de Orbán. Geopolíticamente, Hungría se aleja de Rusia, empezando por las importaciones de petróleo y gas. Magyar afirmó que Hungría no puede ser totalmente independiente de Rusia, porque la energía rusa es siempre la más barata, y fijó 2035 como plazo para hallar nuevas fuentes. Y luego está Serbia, quizás el caso más revelador de todos. Durante décadas, Moscú cultivó la imagen de Serbia como una nación hermana, unida a Rusia por ser ambos ortodoxos y eslavos. Serbia también tenía serios agravios contra la OTAN y Occidente que nunca se resolvieron. Cuando inició la guerra en Ucrania, Serbia jugó en ambos bandos, permitiendo la entrada sin visa de ciudadanos rusos y otorgando miles de residencias temporales. Para finales de 2023, se estimaba que había 200.000 rusos en el país, y para 2025 64.000 de ellos habían obtenido permisos de residencia para iniciar sus propios negocios y continuar sus vidas en un país que tiene lazos estrechos con la Unión Europea. Serbia se negó a sancionar a Moscú, citando su propia experiencia con las sanciones tras la disolución de Yugoslavia, en vez de solo no alinearse con la Unión Europea y la OTAN. Pero ese vínculo también se debilita. La Unión Europea ha criticado la aparente postura pro-Rusia, incluso amenazando con imponer una restricción de visado al país si no disminuye la aceptación de ciudadanos rusos. En entrevista con Político durante una cumbre de seguridad en Praga, Ana Brnabić, presidenta del Parlamento de Serbia y ex primera ministra, fue cuestionada sobre si Serbia puede mantener lazos fraternales con Putin mientras busca entrar a la Unión Europea. Ella insistió en que Serbia comparte los valores de la Unión Europea, condena la guerra y apoya la integridad territorial de Ucrania. Incluso se negó rotundamente que la relación entre Serbia y Rusia fuera fraternal. El país también ha exportado armas y municiones por un valor de $920 millones a Ucrania, aunque de manera indirecta a través de terceros como Bulgaria y Chequia. Tras la presión para frenar exportaciones, el presidente serbio prometió detenerlas, pero meses después siguió exportando a socios europeos sin preocuparse por el destino de armas y municiones. Aunque las cantidades aquí son pequeñas comparadas con las exportaciones de Estados Unidos y otros países de la OTAN, Serbia posee una importante industria armamentista basada en modelos yugoslavos de origen soviético. Esto significa que Serbia realmente produce municiones como los proyectiles de 122 y 152 milímetros que Ucrania puede usar en sus vehículos blindados más numerosos, en lugar del estándar de 155 milímetros adoptado por la OTAN. Además, las municiones serbias son mucho más baratas que las de Occidente, lo que significa que más de ellas pueden formar parte de los paquetes de armas de las naciones europeas. Medios rusos afirman que Rusia fue traicionada por una nación pequeña de 7 millones de habitantes, lejana geográficamente, sin vínculos históricos con la Unión Soviética y que lleva casi 15 años como candidata a la Unión Europea. Cuando tienes que esforzarte tanto para caracterizar las alianzas, eso demuestra lo aislada que está Rusia en la geopolítica global. Así que retrocedamos y veamos todo el panorama. Armenia está acercándose a Washington. Kazajistán, presionado pero no derrotado, está cortejando a China y Europa.
Azerbaiyán está allanando oficinas de propaganda rusa y armándose con drones turcos. Moldavia está desmantelando el último bastión de Rusia. Hungría expulsó al hombre de Putin. Y Serbia se niega a llamar hermano a Rusia. La guerra en Ucrania, que Putin inició en parte para reafirmar el dominio de Rusia sobre su antiguo imperio, ha logrado exactamente lo contrario. Destruyó el mito del poder ruso y convirtió a Rusia en una opción descartada para las alianzas geopolíticas globales. Por eso los asientos vacíos en la Plaza Roja son tan importantes. El desfile de 2026 mostró que Rusia ya no tiene a nadie en quien confiar más que en sí misma. Y ni siquiera eso ya es una certeza, ya que la confianza interna en Putin se está erosionando poco a poco. Para saber más, revisa este video y asegúrate de seguir suscrito para recibir las noticias más recientes sobre la geopolítica global.